vamos a presentar digamos, como una reflexión en torno a lo que debería significar la actividad física en el marco de los procesos de formación de licenciados, profesionales y tecnólogos en deporte, educación física, recreación, digamos, en nuestro sector y en el contexto nuestro en Colombia. Es una reflexión que iniciamos este año en el marco de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación Física, Deporte y Recreación, ¿cierto? Entendiendo cuál es la perspectiva con la que estamos manejando la actividad física y cómo entendemos la actividad física, porque, digamos, en términos genéricos estamos hablando de actividad física y a veces en el discurso que tenemos de actividad física terminamos hablando más de ejercicio físico, entendiendo las diferencias que eso pueda tener, ¿cierto? Para empezar, voy a empezar también con una reflexión. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí hablando de actividad física? Profesionales de la educación física, del deporte, profesionales de la salud, profesionales de la educación en general, ¿cierto? Y esa respuesta pues la hemos tenido en el marco de todas las conferencias que hemos tenido y tendremos, y es porque hay una pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles por una razón de enfermedad, no de salud, de enfermedad, ¿cierto? Las enfermedades crónicas no transmisibles. Y la pregunta que subyace es si no son transmisibles, ¿por qué hay una pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles? Porque las enfermedades transmisibles pues, se diferencian porque las transmisiones tienen un vector que genera eso, como lo que nos pasó con el COVID. Pero si no son transmisibles, no debería haber una pandemia mundial, pues no declarada por la Organización Mundial de la Salud desde 1996, cuando determinó que el mundo estaba pasando por una pandemia, una alta tasa de morbimortalidad por enfermedades crónicas causadas pues por algunos factores que se convierten realmente en los transmisibles, que son factores conductuales, comportamentales, sociales, culturales, que nos han llevado a tener unos estilos de vida pues que van generando los factores de riesgo para llegar a esas enfermedades. Entonces, parte de, digamos que la reflexión está en ese sentido, porque estamos aquí, digamos, hablando desde los profesionales de la educación física, el deporte y la recreación, porque además, si hemos visto todas las conferencias y las vamos a ver, la mayoría de quienes están hablando del tema de actividad física no somos los profesionales de la actividad física, el deporte y la recreación, ¿cierto? Son profesionales de la salud, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, antropólogos, y nuestro sector no está muy presente, cuando al final quienes realmente somos los primeros, digamos, respondientes ante esta situación, pues somos los que estamos en este sector de la educación física, el deporte y la recreación. Lo primero es que uno de los mayores factores de riesgo que tenemos, pues es el sedentarismo. Eso está marcado, digamos, en las tendencias que tenemos ahora desde el proceso educativo. Aquí hice un daño. Hemos visto cómo han evolucionado por lo menos las clases de los recreos en el sector de la educación física, en el sector de la formación básica, ¿cierto? Que tenemos recreos y cómo han evolucionado de ser unos recreos muy activos a unos recreos totalmente pasivos, donde los chicos poco se mueven, poco o nada se mueven, ¿cierto? Eso nos lleva pues a hablar un poco del sedentarismo, entendiéndolo como esa conducta en la cual solo se realizan actividades que requieren un bajo gasto de energía, como dormir, estar sentado, ver televisión a un nivel de 1.0 a 1.5 METs, es decir, muy cercana al metabolismo basal. Se considera pues un factor de riesgo importante para la salud. Digamos que en la perspectiva, una característica fundamental del sedentarismo son las actividades que se realizan, pero cuando la persona está despierta, cuando se supone que tiene un bajo gasto de energía, cuando se está uno en posición de acostado, sentado, reclinado, pero despierto. Porque recordemos que uno de los hábitos de vida más saludables es el sueño. Todos debemos dormir bien, ¿cierto? Y
y ya pues habrá otras formas de hablar del sueño. Entonces, en esa perspectiva, empecemos a definir o cómo se define la actividad física. Estas son definiciones que se han sacado de la ley del deporte, por lo menos lo que se establece de términos generales, cómo definir la actividad física como la energía que se consume por el movimiento del cuerpo, que incluye actividades de la rutina diaria, como las tareas del hogar, ir de compras, trabajar, etc. O sea, actividad física en general es moverse de cualquier manera, ¿cierto? Pero actividad física para la salud tendrá otros requerimientos, ¿cierto? Más allá de ese consumo de energía que corresponde al nivel basal, ¿cierto? Ejercicio: se establecen movimientos planificados y diseñados específicamente para estar en forma, gozar de buena salud. El ejercicio físico pues se genera cuando uno ya va a hacer actividad física con una razón específica y teniendo en cuenta la particularidad del individuo, ¿cierto? O sea, digamos que en términos de actividad física y salud, la actividad física tampoco es un movimiento básicamente espontáneo, ¿cierto? Debo tener las mismas características que tengo para hacer ejercicio, frecuencia, intensidad, tiempo, peso, etcétera, las debo considerar también cuando estoy haciendo una actividad física pensando en mi salud, en mi bienestar, ¿cierto? Y en la prevención de la enfermedad como tal. Solo que la diferencia es que el ejercicio es cuando ya reconozco que tengo un factor de riesgo o una enfermedad, pues tengo que determinar cuál es el tipo de ejercicio que debo desarrollar. Más allá, el deporte pues es una conducta lúdica de afán competitivo que está normado, reglado, etcétera. Y digamos que en los procesos de formación que tuvimos iniciales, desde la formación de educación física y deporte, y lo que siempre nos decían, el deporte es salud, pues el deporte como deporte no es salud. Hay que tener salud para poder practicar una disciplina deportiva, ¿cierto? De hecho, una disciplina deportiva, cualquier práctica deportiva, es un factor de riesgo para la salud como tal. Que permita entender la vida como una vivencia humana, etcétera, que digamos que en el Sistema Nacional del Deporte se entiende como un tipo de actividades lúdicos, pero activos, ¿cierto? Que hay otras expresiones de la recreación que, como lo veíamos ayer con nuestra representante del Ministerio de Cultura, pues toma cultura, la danza, el baile, que son también formas de ser activos y de mantenernos en buena condición. En el Sistema Nacional del Deporte pues está centrado básicamente en eso, de esas actividades lúdicas que tengan un nivel de ser activas como tal. Esas definiciones, digamos, no contemplan la educación física. Y la pregunta es entonces, ¿y la educación física cómo se definiría o qué es la educación física en el proceso que estamos desarrollando? Quiero que escuchemos este video. Es horrible limitar las horas de plástica, de música, de educación física, porque precisamente son los aprendizajes más transversales que hay. Especialmente en primaria, también en secundaria, pero especialmente en primaria, el resto de asignaturas deberían construirse encima de la música, la plástica y la educación física. La educación física, por ejemplo, exige aprender a secuenciar los movimientos. Cuando tú haces cualquier actividad física, si estás lanzando pelotas a una canasta, si primero sueltas la pelota y después haces así, la pelota no jamás llegará a la canasta. Tienes que secuenciar los movimientos. Pues bueno, la parte del cerebro que aprende a secuenciar es exactamente la misma que después nos permite secuenciar cualquier actividad de nuestra vida. Saber que primero debemos hacer una cosa y después otra, que al revés no funciona. Por lo tanto, a través del ejercicio físico estamos entrenando partes del cerebro que van a ser cruciales para leer, para sumar, para cualquier otra actividad intelectual. No solo eso, el ejercicio físico hace que las neuronas de nuestro cerebro puedan establecer más fácilmente conexiones entre ellas. Es un sistema químico, se descubrió hace 2 o 3 años, no más. Pero hacer ejercicio posibilita después poder aprender cualquier otra cosa, con mucha más facilidad que si no se ha hecho ejercicio físico. Lo mismo podría decir con la música. La música es una gimnasia
cerebral. Es de las pocas actividades que activan todo el cerebro simultáneamente, más que resolver una multiplicación o no, la música. Debería haber música en todos los niveles, no solo escuchar música, sino tocar música o un instrumento, lo que sea. Y lo mismo con la plástica. Tanto la música como la plástica apelan directamente a las emociones de la persona. Y las emociones son cruciales para aprender cualquier cosa. No voy a definir la educación física, pero voy a decir que no es la educación física. Es más que deportes. Es enseñar un estilo de vida saludable. Y la reflexión está en si las condiciones en que tenemos la educación física en nuestro sistema educativo nos permite generar una enseñanza de estilos de vida saludable, ¿cierto? En nuestro sistema estamos más o menos 6 horas diarias en la básica, o sea, 30 horas a la semana. Y de esas 30 horas, solo hay 1 o 2 horas, o en algunos casos 3 horas de educación física, ¿cierto? Solo eso. La UNESCO, a raíz ahora de los Juegos Olímpicos en París, ha hecho una reflexión respecto a lo que debe ser la educación física, ¿cierto? Y a cómo debería estar orientándose la educación física, digamos, en el sentido de esa responsabilidad que tiene de empezar a trabajar en los cambios comportamentales que traemos desde la casa, ¿cierto? Nosotros nacemos activos, necesitamos el movimiento para poder desarrollarnos, hasta que llegamos a una edad en que antes de entrar al sistema educativo, el papá o la mamá dicen, este muchacho se mueve mucho, es hiperactivo, lo tenemos que llevar al médico, a que lo medicalicen para que deje moverse. Y si no es así, pues empiezan a estigmatizar el hecho de estarse moviendo como una cosa que no debería ser. Entramos al sistema educativo, ¿a qué? A que nos sienten 4 o 5 horas, ¿cierto? A recibir clases, a no movernos, a tener que tener unas conductas sedentarias, ¿cierto? Esa es la perspectiva en que nos vamos desarrollando y así seguimos en adelante, ¿cierto? La responsabilidad es ¿desde dónde? Desde la familia, pero también pensamos como responsables de la educación física, el deporte y la recreación, dice quiénes formamos a los papás, pues nosotros, ¿cierto? O el sistema educativo, y ahí empiezan las responsabilidades. También llegamos a un congreso, por ejemplo, y estamos 4 o 5 horas escuchando ponencias sin movernos, ¿cierto? Salvo en estos congresos que de pronto tenemos una pausa activa y alguien viene y nos hace mover. De lo contrario, estaríamos 4 horas sentados, ¿cierto? Entonces tenemos conductas sedentarias que son parte del comportamiento, que son parte de lo que hemos heredado, de lo que vamos desarrollando como estilo de vida, y ahí vamos teniendo, digamos, ese factor de riesgo importante frente a las enfermedades crónicas. Esto está en un documento que se llama El Estado Global del Juego de la UNESCO, para quienes estén interesados en el tema. Y con el deporte es muy importante, es nuestro referente. Ayer lo mencionaban, trajeron y qué bueno que Iván rompió el protocolo y le dio el paso a nuestra atleta olímpica para que hablara y manifestara, digamos, algo sobre el deporte, porque el deporte es muy importante y lo que nos genera referentes para las conductas de vida que vamos teniendo, ¿cierto? Desde niños. Pero, ¿cuántos de los que practican deportes llegan a este nivel de ser profesionales o atletas de alto rendimiento? Son la minoría, ¿cierto? Y no podemos manejarlo en la perspectiva que digamos, el rector del colegio donde estudiaban mis hijos, donde solo tenían una jornada a la semana de educación física de 1 hora. Él me decía, profesor, es que aquí tenemos las escuelas deportivas para los muchachos. Y le decía, sí, las escuelas deportivas son para la minoría, para los que les gusta el deporte o los papás los obligamos a practicar alguna disciplina deportiva, pero ¿y el resto que son la mayoría, qué hacen?
¿cierto? Es la reflexión que queremos hacer en ese sentido, y la responsabilidad del deporte va más allá. Es que no por ser deportista significa que yo tenga una conducta activa. Esta es una investigación que hicieron recientemente en Brasil, la hicieron ahora en el 2020, bueno, 22, con 3.000 atletas que estudiaron, ¿cierto? Donde determinaron que en el tiempo en que no están desarrollando su preparación deportiva como tal, pasaron 79 minutos más sentados, menos tiempo realizando actividad física ligera, y supera el tiempo medio sedentario en comparación con la población general. O sea, sí, trabajan 4 o 5 horas de toda su preparación, pero de ahí para adelante una conducta totalmente sedentaria. Y si miramos la proyección a futuro, pues ahí vemos por qué tantos grandes atletas y deportistas terminan siendo obesos, sedentarios en su vida adulta, ¿cierto? Porque no los educamos para la vida, los educamos y los formamos para el momento del rendimiento deportivo, y de ahí para allá, pues mire a ver usted qué aprendió o qué hace, ¿cierto? Eso tiene que ver, obviamente, desde la relación de la actividad física y la salud pública, ¿cierto? Porque en la salud pública el fundamento es la salud y el bienestar, dentro del curso de la experiencia de vida, dentro de todos los aspectos comportamentales que tenemos y que desarrollamos, digamos, por ese factor de riesgo que es la cultura, ¿cierto? Y no solo pasa con la actividad física, sino con todos los hábitos de estilos de vida saludable, ¿cierto? Heredamos los gustos por las comidas, las formas como nos alimentamos, etcétera. En una definición, digamos, un poco más formal de actividad física para la salud, es entenderla como todo tipo de movimientos corporales naturales y o planificados que se realizan durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo, actividad laboral, en sus momentos de ocio, que aumenta el consumo de energía considerablemente y el metabolismo de reposo. Es decir, consume calorías con fines profilácticos, estéticos, de rendimiento deportivo, rehabilitadores. Cuando pensamos en actividad física para la salud, estamos pensando en movernos, elevando los niveles basales, ¿cierto? Aunque los estudios hoy en día dicen que también la actividad física leve es importante y genera, digamos, un factor protector, es pensar en que tenemos que generarla en un sistema más moderado y en algunos momentos también intenso como tal. Y eso se resume en la recomendación que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es acumular por lo menos 150 minutos de actividad física y moderada intensa a la semana. Y eso es desarrollar un hábito, ¿cierto? Que yo sepa que tengo que por lo menos acumular ese tiempo de actividad física moderada e intensa. Pero hay una condición que no hablamos de las recomendaciones mundiales, que tener un estilo de vida activo, que tenga la conciencia, ¿cierto?, de saber que si llevo 1 hora sentado, me toque parar 1, 2, 3 minutos, caminar, hacer algo, ¿cierto?, romper ese estado de inactividad que tengo, ¿sí? Y que no es, digamos, como se plantea en muchos escenarios, de decir, sí, hay que hacer actividad física en la educación física, o hay que salir a practicar un deporte, o me tengo que poner una truza y tenis para ir a hacer una práctica deportiva, sino en las conductas de vida que tengo, cómo modifico esas conductas para no estar todo el tiempo sentado, ¿cierto? Que si mi trabajo es estar sentado, tenga la conciencia que debo pararme, no porque alguien llegue a decírmelo, sino porque yo ya sé que debo estar parándome continuamente y rompiendo esa cadena de sedentarismo que tenemos. Por eso yo diría que en una circunstancia el hábito es más importante, el hábito es importante, pero tal vez es más importante el estilo de vida activo que podamos tener. Eso pues hace relación a esas variables que tienen que ver con el consumo de energía y el gasto calórico, que tienen que ver con el tiempo en que yo hago actividad física, con la intensidad o el ritmo a que lo hago, y obviamente el peso que tengo, que determina el consumo calórico en el momento en que lo estoy haciendo.
Y frente a la acumulación, pues la variable que quedaría pendiente sería la frecuencia. Cada cuánto lo hago a la semana, ¿cierto? En esa condición de hacer actividad física. Y pensar que los ámbitos en los que yo realizo actividad física, pues son todos los que tienen que ver con nuestra forma de vida, desde la familia, en el hogar, en el cuidado que tengo, en las actividades que desarrollo dentro de la casa, en el trabajo. Y en el trabajo hablábamos de que ya hay muchas tendencias bueno, ya hay una conciencia en hablar de las pausas activas como un elemento importante, digamos, dentro del proceso laboral, no solo desde la perspectiva de salud, también desde la perspectiva de mejorar y mantener la productividad laboral, obviamente en el tiempo libre, y obviamente la perspectiva, y ayer lo planteaba Olguita en su última conferencia, la importancia del transporte activo, pero que todas estas conductas de actividad física tienen un condicionante, porque no es solo, como lo han dicho, no, la actividad física no es tan simple de simplemente muévase, sino que tiene ciertas complejidades, porque si yo quiero hacer activo, pues también debo tener condiciones para hacerlo, ¿cierto? Yo quiero salir a un parque y si el parque no es seguro, pues no salgo. Si quiero irme caminando a trabajar y no hay andenes seguros, ¿cierto? O no hay seguridad, pues tampoco lo hago, o en bicicleta. Entonces son perspectivas que hay que analizar desde la complejidad de lo que significa cambiar un comportamiento. En ese sentido, pues la actividad física, digamos, está mediada por el entorno físico y social donde vivimos, por la influencia de la familia, obviamente, y por las características personales que cada uno tiene, digamos, en ese sentido de poder hacerlo. ¿Por qué hacerlo? Una forma de mostrar todo lo que han dicho en las conferencias de una manera más gráfica, o esta otra. Nos volvemos viejos cuando dejamos de movernos. Lo decía Sócrates, ningún hombre tiene derecho a ser aficionado en materia de entrenamiento físico. Es una vergüenza que un hombre envejezca sin ver la belleza y la fuerza de lo que su cuerpo es capaz. Y por ahí me encontré esto en estos días que dice, necesitamos cambiar el mundo, no que nos mediquen para soportarlo. Y para cambiarlos tenemos que ser activos, tenemos que tener esa capacidad de que nuestro cuerpo produzca lo que requerimos para hacer las cosas bien. Y como estamos hablando de actividad física, los voy a invitar a que hagamos esta pausa activa. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie, generemos un espacio y vamos a seguir al perrito. Todos los movimientos que haga el perrito. Este no es el perrito, ¿no? Awimma wet, awimma wet, awimma wet, awimma wet, awimma wet.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps Bueno, digamos, mi reflexión va hasta ahí en ese sentido de entender la importancia de la actividad física y entender qué es la actividad física, ¿cierto? Y entenderla que es desde la perspectiva de salud, ¿cierto? Y que debe ser más que un hábito, un estilo de vida.